enseñanza. Bienvenidos todos, ya le hemos saludado, hemos tenido un tiempo de adoración. La verdad que se podía sentir su presencia, cómo se movía, cómo estaba ahí, cómo se paseaba. Qué hermoso, hermano. Qué calidad de eso de poder glorificar el nombre del Señor y poder ver más el reino de Dios y todo lo que Dios va a hacer. Pero vamos inmediatamente al tema porque hay mucho material. Espero alcanzar a terminar parte de todo lo que es transferencia de espíritu. Atento a este tema. Ya va a quedar esta clase también grabada y también va a estar el libro para que usted vaya entendiendo cómo se mueven los espíritus. Porque los espíritus se mueven por diferentes puertas de entrada. Se mueven a través de figuras, de objetos, de una película, a través de un televisor, a través de espejos, a través de paredes, a través de personas, a través de muchas cosas. Y hoy espero dar la clase completa porque hay mucho material y le va a servir de una enorme bendición para ir entendiendo más el mundo espiritual. Toda transferencia de espíritu es a través de los sentidos. Esto es importante que usted también lo vaya manejando a través de 5 sentidos, pero también son 7 los sentidos. Ahí tengo los otros 2 sentidos que muchas veces no conocemos. A través del gusto, el tacto, el olfato, el oído y la visión, los 5 sentidos que más conocemos. Pero también hay un sentido que se llama la interocepción, que son los órganos que están dentro del cuerpo. El intestino, el estómago, el corazón, todo eso cuando usted tiene hambre es el sexto sentido que se llama interocepción. Y el séptimo es la propiocepción. La propiocepción es cuando uno mide su fuerza. Por ejemplo, cuando usted va a tomar un vaso, sabe la fuerza que no tiene que apretarlo para no romperlo. Cuando hace ejercicio, las facciones de la cara, las inclinaciones, eso también es parte de sentido. Pero vamos a hablar de los 5 para no enredarlos mucho, pero también aquí vamos a aprender de todo. Toda transferencia de espíritu entonces va a venir a través de los sentidos. Génesis capítulo 34, verso 2 dice que cuando vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, el príncipe de aquella tierra, dice que se llevó y se acostó con ella, con Dina, o sea, la violó. La Valera de 1989 nos dice, pero se sintió ligado. Mire lo que pasó después de que Siquén viola a Dina. Dice la escritura que se sintió ligado. La versión BSO dice que se sintió apegado. Torres Amat quedó su corazón como ciego porque hubo una transferencia. Y mire qué interesante, porque cuando Siquén viola a Dina, es tanto lo que él hace o lo descarado, porque ese es el nombre así, para que se pueda entender qué es lo que hace él después que la violó. Va donde el padre y dice que quiere casarse con ella. ¿Cómo entendemos eso? Y es producto de que cuando hay una transferencia de espíritu, las personas como se quedan cegados, porque quedan ligados, quedan apegados con una persona. Y vamos a ver más adelante que también pueden haber ligaduras con personas que ya no están o con un muerto, pero no con el muerto en sí, sino con el espíritu. Todo eso vamos a tratar en lo posible de poder ir avanzando en todo este tema. Mire lo que dice Primera de Corintios 6:16. ¿O no sabéis el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Ya no son 2, sino vendrán a ser una sola carne. Torres Amad, el que se junta con una prostituta, se une con un solo cuerpo. Este es más o menos para que pueda entender, no solamente está diciendo de hacer algo así, sino que todo, aunque lo que tú te ligues, no te ligas con una persona, te ligas con un espíritu, con un yugo desigual, con amigos, con personas con que no conocen de Dios. Cuando tú te juntas con personas, ejemplo, con un mentiroso, con un chismoso, si tú te relacionas mucho, también puede haber una contaminación. Eso es lo que quiere decir, que ya no son 2 personas, sino pasan a ser una sola. Mateo capítulo 10, verso 14 nos dice, cualquiera que no reciba ni vuestras palabras, al salir de esa casa, o sea, de la ciudad, sacudir el polvo a vuestros pies. Cuando hay una transferencia de espíritu, quizás muchos no se van a dar cuenta, porque uno pisa lugares incorrectos, uno va por lugares incorrectos. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Lo que muchas veces hemos enseñado, sacudirse el polvo a los pies. Lo menciona Mateo, lo menciona Lucas. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pasa a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de pago, esta paz reposará sobre él. Y si no,
se volverá a vosotros. ¿Qué quiere decir estos textos? Que cuando uno vaya a un lugar, si no te recibieren o fuera hostil, tú sales de ese lugar y te sacudes los pies. ¿Por qué? Por las transferencias de espíritu. Y cuando dice en Lucas, decid paz a vosotros, eso significa que ya en ti está la paz. ¿Quién es la paz? Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, cuando Jesús está hablando de que da la paz, es que nosotros llevamos la paz a una casa. Ahora, si tú vas a una casa y no te quieren recibir y tú sientes el rechazo, luego cuando salga de esa casa, te sacude los pies. ¿Por qué? Por las contaminaciones de ambientes y de atmósfera. Todo se alimenta de un espíritu. Si hay una transferencia buena, habrá transferencias buenas, pero si hay malas también. Miren lo que sucede en el libro de Números. El Señor le dice a Moisés que reúna 70 varones y los coloca a la puerta del tabernáculo. Luego el Señor tomó del espíritu de él y los puso sobre ellos. Y dice, entonces descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré en ellos. Eso es transferencia de espíritu. Esta es una transferencia para bien, pero también hay transferencias para mal. Entonces, todo el mundo espiritual, todo está ligado. La física, la materia está ligado con espíritu. No solamente son personas, sino son espíritus. También cuando vamos a lugares como cementerios, hospitales, que lo vamos a analizar también más a fondo, cárceles psiquiátricos, lugares psiquiátricos, no solamente ahí hay personas, sino hay espíritus. Por eso que hay que hacer cuando usted vaya a un lugar a visitar a alguien a la cárcel, a ver a un enfermo, sacudirse al mundo espiritual, porque pueden haber contaminaciones de ambiente y de atmósfera. La pequeña actriz Heather Roque, voy a hablar un poco en lengua, aleluya. El 1 de febrero de 1988, ella estaba descansando. Esta fue que hicieron la película de los Poltergeist. En esa película de Poltergeist, esta pequeña actriz, Heather, estaba como descansando. Y de repente se despertó y empezó con un malestar en el estómago. Esa película de Poltergeist son cosas paranormales. Por eso que no es recomendable ver estas películas, porque se abren portales en Poltergeist. Y ellos al hacer estas películas, miren cómo aún en las películas, con lo que ellos estaban haciendo, hubo una transferencia de espíritu. La niña se despertó después que había descansado con un malestar en su estómago. Empezó con dolores de cabeza, se desmayó. La llevan al hospital, tratan de reanimarla, no sabían el por qué estaba en esa situación, despertó, pero al pasar las horas, perdió la vida en el hospital en aquel lugar, en esa cama. Esta pequeña perdió la vida. ¿Qué pasó ahí? No tenía ningún problema de salud, pero estaban abriendo portales al mundo espiritual. Por eso es que siempre hay que aconsejar a sus hijos no abrir puertas al mundo espiritual, no ver cosas paranormales, no ver películas de terror, no abrir puertas porque el mundo espiritual no perdona. El mundo espiritual viene para matar, para destruir. Otros casos también, como 3 actores de la misma película de Poltergeist perdieron la vida y empezaron a ocurrir ahí en esta película cosas paranormales. En la película del exorcista también, mientras filmaban, caen las cosas y se veían las sombras y la niña cuando estaba poseída, pero se encendían las luces. Y también hubo un incendio en aquel lugar y 3 operadores murieron, 3 personas que trabajaban en aquella película fallecieron. Y el que interpretaba el papel del padre, del cura, fallece también su hermano dentro de ese rodaje de la película. Linda Bly, que era la niña del papel de la exorcista que se llamaba Regan, su abuelo también falleció. La madre que interpretaba el papel de la madre de la niña de la escena filmada del exorcista, dice que cuando la niña la empujó sobre un arnés, la madre iba con un arnés que le colocan atrás, no se ve en las películas, se ve solamente, están en una soga y eso no se puede ver. Pero mire qué interesante que cuando la Regan la empuja a su madre y sale la madre volando por los aires, se cortó el arnés y ella sufrió un dolor en su espina dorsal, que los gritos que se ven en la película son los gritos reales, en cual el que estaba dando la película no quiso sacar esa escena, sino dejó los sonidos
del dolor que estaba sintiendo la madre. Todo eso sucedió en escenas de aquella película. Otro caso también en la película de la Pasión de Cristo, Mel Gibson, el actor y que interpreta la película de Jesús, Jim Hafaziel, fue alcanzado por un rayo. Luego azotado también dentro de la película, se dislocó un hombro y sufrió también una pulmonía. Pero mire qué interesante que a pesar de todo eso, se convierte a Cristo. Con todo lo que él tuvo que aprender el hebreo, tuvo que aprender la lengua, habló los textos. Y mire qué interesante, por eso es que es importante leer la Biblia, porque es alimento en nuestra vida. Y Jim Hafaziel, después de haber memorizado los textos de esa película, se convierte porque la palabra, aleluya, nunca vuelve vacía. Pedro Zerubi, el que interpretaba el papel de Barrabás en la película, dijo que cuando miró a Jesús en el momento de la película, dice que le cambió su vida. No solamente él se conmovió cuando lo vemos en la película que vio a Jesús y en la película que él tenía que emocionarse, sino dice que algo sucedió en él. Es porque algo pasó también. Y él hubo un cambio también ahí. Luca Lionello, el que interpretaba a Judas, al terminar la película, se convierte, se bautiza él, sus hijos, su familia. Uno de los jefes de la película era musulmán y se convierte al cristianismo solo por ver esa película. Mire qué interesante todo esto. Estamos viendo las cosas buenas y malas sobre transferencia de espíritu y estamos recién comenzando. En la película de Annabelle, también en El Conjuro, hubo eventos paranormales que aparecieron 3 dedos en una ventana y nadie lo había hecho. Una lámpara se cae y mata también a un conserje. Todo eso sucedió. Donde hay espíritus territoriales, donde siempre van a haber muertes, asesinatos, violación y personas porque están abriendo espíritus al mundo espiritual. Regeneración. El Señor quiere regenerarnos, cambiarnos nuestra vida. Cuando hablamos de regeneración, es un prefijo. Re significa volver al origen. Gen son palabras compuestas. Regeneración. Re significa volver al origen. Gen es genética. Eración es descendiente de un mismo gen. Toda esta palabra ya nos está diciendo que por eso es que el Señor tiene que regenerarnos, tiene que cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, para que así nosotros podamos ver en que el Señor quiere cambiar nuestra manera de vivir. Gálatas 3, verso 13 también nos dice que Cristo nos vino ¿a qué? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él vino a redimirnos. Esa palabra redimir es una palabra compuesta. El primer prefijo es re. Re significa volver al diseño original. Eso significa en que nosotros tenemos que volver al diseño original. Por eso que Él vino a redimirnos. Cuando el Señor vino a la tierra a redimirnos, Él quiere que volvamos al diseño original. Lo que era en Génesis 3, lo que era Génesis en Edén, Él quiere que volvamos nuevamente al Edén. Por eso que volveremos después de Apocalipsis, volveremos a la nueva ciudadanía, a la ciudad, a la nueva Jerusalén en los cielos. Re entonces significa volver al diseño original. Dimir significa pagar un precio alto. Por eso que Cristo fue el único que vino a pagar un precio alto por ti. Dio su sangre, dio su vida. Por eso que ayer y antes de ayer hablábamos que la Santa Cena, lo que Él hizo, el precio del cuerpo y la sangre, nos regenera, nos cambia nuestra manera de pensar. Por eso este día sábado, todos nos vamos a juntar aquí en la plataforma y vamos a hacer una Santa Cena. A través de la Santa Cena se regenera. Ya lo hemos enseñado en el día de ayer y tremendo todo eso. Entonces el Señor nos vino a redimir. Dimir, que significa que es pagar un precio más alto. Por eso que no podía venir a morir por ti un serafín, una raza de querube, una raza de arcángeles o un ángel. No podía venir a morir ninguno de ellos. Por eso que nosotros valemos mucho más que los ángeles, porque ellos no tienen testimonio. Mire qué importante todo esto, porque nos da a entender la importancia en que nosotros tenemos que mantenerlo firme en el Señor. Transferencia o transmigración. Todo lo que hablamos en el mundo espiritual de transferencia es trans, que significa ir de un lugar a otro para contaminar.
La palabra pneuma significa espíritu, lo que quiere decir que las transferencias de un cuerpo a otro o de un lugar a otro lugar son espíritu o son pneumas. Y migración tiene que ver con establecer una nueva residencia. Todos los espíritus a través de una transferencia no solamente van a entrar en un cuerpo, sino que van a establecer una nueva residencia, un nuevo espíritu que va a empezar a tomar posesión y a gobernar todas a las personas. Las transferencias de espíritus se pueden dar de persona a persona, por eso hay que tener cuidado con quién nos asociamos. Los espíritus se transfieren a través de objetos malditos, que lo vamos a ver también más adelante. Los espíritus se transfieren de un lugar a otro lugar, lo que vamos a ver también al final de la clase, donde le voy a mostrar un video de una cámara de seguridad, donde se ve claramente cuando dos personas están en la calle y un espíritu sale de esa persona y se mete en otra persona. Impresionante todo eso, así que no se vaya de este tema de hoy, transferencia de espíritu. Y luego vamos también a las preguntas si hay dudas de este tema. Transferencias malditas. Las transferencias malditas o de obras de pecado, todas las transferencias también se pueden dar por actos de sexual ilícito. Sé que entendemos con esas palabras. También se pueden dar por los vectores que son las ropas. Judas, capítulo 1, aunque es un solo capítulo, Judas en el verso 23 dice, aborreciendo las ropas contaminadas por sus acciones inmorales. Y vamos a analizarlo también eso más adelante. También se pueden dar las transferencias por lugares incorrectos. Muchas veces nosotros vamos por la calle, pero no sabemos lo que sucede ahí. Tú vas a trabajar, tú vas caminando por la calle, vas a comprar, vas a un supermercado, pero no sabes lo que sucede alrededor en el mundo espiritual. Pueden estar habiendo una violación, puede alguien estar haciendo hechicería, puede alguien estar asesinando a alguien, puede también alguien estar haciendo brujería, hechicería, y tú pasas por ese lugar. ¿Qué hay en la calle? Homosexualismo, lesbianismo, droga, robo, prostitución, alcoholismo. Entonces, estas son las transferencias a través de los ambientes de la atmósfera, que son diferentes al pecado, porque el pecado ya sería la consumación, pero sí nos podemos contaminar por ambientes y por atmósfera. Entonces, para poder entender esto, también aplica aquí el cuidado que nosotros tenemos que tener con la imposición de manos. Primera de Timoteo 5, verso 22 dice, no impongan las manos a ninguno, ni comuniques el pecado ajeno, consérvate en limpieza. Aquí hablamos sobre las personas que siempre les gusta andar colocando manos y a lo mejor no están en el orden. Cuidado con eso. Y también usted tenga cuidado quien le imponga mano. Esto no es andar colocando la cabecita y dele y óngeme, y si no oran por ti ya quedas con amargura y quedas traumado. No. Tenemos que saber quién nos ministra, saber quién es el ministro, saber, ojalá, tu testimonio, o que el Espíritu Santo te diga quién es Él, porque no sabe realmente quién es el que te va a colocar las manos. Y no solamente te va a colocar las manos, es una transferencia de espíritu. Versión VAR dice, no te apresures a imponer manos a nadie. Versión castellana, no te apresures a imponer manos a nadie, ni te hagas responsable de pecados ajenos. Mire qué importante todo eso, porque las transferencias se pueden dar de muchas maneras a través de los sentidos. Es como cuando usted va por la calle y le da la mano a alguien, a una persona, lo toca, puede haber transferencia de espíritu. El mundo espiritual es así. Y es más, el cerebro se puede comunicar con otro cerebro. Aquí voy a traer a la hermana. Aleluya. Esta es la hermana que habló mal de mí. Aleluya, en el nombre de Jesús. Mire, yo esto lo he estudiado, por eso que le hablo de esto. El cerebro tiene la capacidad de comunicarse con otro cerebro, puede llegar a comunicarse hasta 5 metros. Eso se llama que se comunican. Mire qué interesante. El cerebro en sí puede comunicarse con otro cerebro a través de otra persona hasta 5 metros. Se puede sincronizar, que se llama la sincronización del cerebro. Por eso es que tú vas por la calle, imagínate, vas a mucha gente al lado tuyo y se pueden sincronizar. ¿Cuántas veces, no? A lo mejor usted le ha pasado que va a trabajar, hace todo, regresa y empieza a tener comportamientos que no son de ustedes? Lleva con amargura, llega con rencor, lleva haciendo cosas
cosas que no sabe ni por qué la está haciendo, porque quizás se sincronizó con otro. Por eso que le enseñé, Mateo, Lucas, habla claramente, sacúdete. Si tú vas a trabajar luego de regreso, sacúdete. Si vas a la calle, ya el hecho de llegar a la calle, ya tienes que sacudirte, porque hay espíritu. Entonces los cerebros, está comprobado esto. Esto lo hemos estudiado también a través de neurología, neurociencia. La revista Nature, la número 1 en Estados Unidos, avala esto. La Universidad de Harvard también avala que el cerebro puede sincronizarse hasta 5 metros con una persona. Mire qué impresionante. Déjeme dejar la hermanita aquí. Avanza. Por eso que, mire lo que dice la otra versión, no te precipites. Y aquí tenemos los tipos de tinieblas, que no lo vamos a alcanzar a ver porque hay mucho material, pero ya usted va a tener el video de todo esto, lo va a poder repasar y usted también puede enseñar de esto. Esa es la idea. Hoy impartimos para que usted también enseñe, también con responsabilidad en todo esto, porque hay muchas transferencias. Si usted se fija, hay 16 más o menos tipos de tinieblas. Hemos hablado también anteriormente sobre fortaleza y hay 45 tipos de fortaleza que tiene el cerebro. Hay bastante. Entonces, la mente es un mundo abierto también al mundo espiritual. Ahora, transferencia de espíritu. Los autorizados y las transferencias de espíritus. Hebreos 6:2 dice de la doctrina de los bautismos, de la imposición de mano y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí, cuando está hablando, la carta de los Hebreos está utilizando que sí se puede orar, sí se puede hacer imposición de mano. Pero el problema es que tenemos que nosotros que saber quién no impone mano. Esto no es andar colocando mano y colocando la cabecita. No, no es, se trata de eso. Hay que saber a quién le vamos a pedir que nos ministre. Porque no solamente va a orar por ti, te va a tocar. Recuerde que al tocar ya hay transferencia de espíritu. Entonces tenemos que también tener cuidado de esto. Jueces 2, verso 11. Mire lo que hay de transferencias de espíritu de lo malo. En Jueces 2:11 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante el Señor. Y los hijos de Israel volvían a cometer el mismo pecado y volvían a hacer lo malo. Aproximadamente 11 veces sale en la escritura que volvían a hacer lo malo. Caían en idolatría, en imagen, se mezclaban con los pueblos paganos, las hijas, los hijos, habían transferencia de espíritu, hacían siempre lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hacían transferencia de espíritu, se ligaban con otras personas. Cuando moría el rey, se desataba un caos. Colocaban un rey y nuevamente volvían en el orden. Moría el rey y volvían a hacer lo malo. Colocaban un rey, hacían lo bueno. Moría ese rey y volvían a hacer lo malo. Y ahí estuvieron por mucho tiempo con transferencia de espíritu. Ahí en Jueces 3:7 lo menciona. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Capítulo 3, verso 12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante el Señor. Jueces 4:1, volvieron a hacer lo malo. Jueces 6:1, volvieron a hacer lo malo. Jueces 10:6, volvieron a hacer lo malo. Se hizo crónico y estuvieron 320 años lidiando con el pecado que repercutía. ¿Por qué? Porque había una transferencia de espíritu, de la maldad y de lo malo. Imagínense estar 320 años viviendo eso y ellos hacían lo malo, se juntaban con los baales, se mezclaban con las hijas en idolatría, en paganismo, en esoterismo. Y es porque había una transferencia de espíritu. Habla también de la imposición de mano de lo que acabamos de leer. Por eso usted tiene que hacer con una responsabilidad. Por eso Romanos 1:11, Romanos 1:11, Valera dice, porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual y de que seáis confirmados. Y el verso 11 del NBI dice, tengo mucho deseo de verlos para impartirles. La Valera le dice para comunicarles. Y NBI dice para impartirles. Eso es lo que hacía Pablo cuando iba a un lugar, impartía algún don, impartía algo para que las personas puedan crecer. La palabra impartir del griego es una palabra que es metadidomi, que significa entregar algo. Entonces, cuando tú das algo, es metadidomi, que significa que tú vas a impartir, vas a entregar algo. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, ¿qué tengo? Metadidoni, lo que tengo, yo te doy. Cuando tú conversas con una persona, tú le estás dando lo que tiene. ¿Qué tiene? Cristo.
Cuando tú abrazas a alguien, ¿qué tiene? Cristo. Y mire qué interesante, y voy a decir algo aquí también importante. Nosotros, si estamos en el orden y tenemos a Cristo, solo tocar a alguien y va a ser impartido de la gloria de Dios. Al tocar a una persona puede ser impartido por lo que está en usted, porque nosotros no solamente tenemos algo, sino portamos a Cristo. Mire qué interesante todo eso. Y segunda de Timoteo 1:6 nos dice, por lo tanto, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, que se te fue dado mediante la imposición de mano. A Timoteo, el joven, se le dio ese don mediante la imposición de mano. Eso significa que el que le impartió tenía el mismo derecho legal sobre Timoteo. ¿Qué significa eso? Que el que le dio la imposición de mano estaba también en el mismo don. Así lo hacían antiguamente, lo impartían. Pablo también impartía. Y cuando le impartía a ellos, es porque el espíritu que ellos tenían lo impartían en ellos y ellos recibían lo que le imponían las manos. Ahí hay transferencia de espíritu. El ministro es un vector que tiene algo y coloca las manos sobre un receptor y él va a recibir algo. El vector, su significado es el que conduce. O sea, el que conduce a otra persona algo o una cosa. En este caso, conduce en espíritu. El receptor es aquello que lo recibió. Por eso es que cuando nosotros oramos por un enfermo, ¿qué dice la Escritura? Coloquen las manos, traigan aceite, y cuando tú oras, le colocas las manos, tú estás impartiendo. Por eso que con las manos nosotros podemos bendecir, pero también podemos dañar si no estamos en el orden. Por eso que aquí es importante nosotros de la transferencia de espíritu, saber a quién impone mano. Porque si imagínense esa persona va a orar por su hijito, por su hijita, y esa persona tiene problemas en el mundo espiritual, y le voy a colocar aquí el caso sin anestesia, para que se pueda entender. Supongamos que el hombre va a orar sobre su hijito, sobre su hijita, y él tenga problemas sexuales, que vea pornografía, o prostitución, o algo sexual, y luego vaya a la iglesia como si nada, y luego como tiene que orar, ora por el hijito, ora por la hijita. Cuidado con eso. Por eso que quiero ser enfático en esto. Cuidémonos de quienes nos imparten mano. No podemos dejar que cualquiera nos imparte. Por eso que después andamos nosotros con problemas. Argentina me escribe una hermana, me dice, pastor, mi pastor acaba de fallecer y quedamos sin iglesia. Y yo necesitaba congregarme y fui a una iglesia que estaba cerquita. Y ella dice que era recién nueva y ella dijo, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, adorar, porque necesito congregarme. Cierra los ojos, empieza a levantar la voz, las manos, adorar el nombre del Señor. De repente siente una mano aquí y le empiezan a hablar. Y le empiezan a decir cosas y le hablan en lengua, y le dicen cosas. Esa hermana salió con un dolor de cabeza terrible de ese lugar. Estuvo varios días con el cuerpo con tormento, con dolor y muscular, y decía, Señor, ¿pero qué pasó ahí? Me escribe a mí, y ahí le hablé sobre la transferencia de espíritu. La sacudí al mundo espiritual y puede ella quitarse esos dolores que llevaba durante mucho tiempo. ¿Por qué pasa eso? Porque las personas no están en el orden. Recuerde que no solamente se trata de colocar manos, se trata de dar un espíritu, impartición, sea bueno o sea de lo malo. Vectores. Aquí entramos en Judas. Recuerde que es un solo capítulo, por ejemplo, le coloco ahí para los nuevos, porque se empiezan a buscar Judas 23, van a creer que es el capítulo 23. Judas capítulo 1, que el verso 23 dice, a otro aborreced arrebatándolo del fuego, y a otro tened misericordia, con temor aborreciendo la ropa contaminada. Ahora estamos hablando de la ropa, porque nuestras ropas pueden portar también espíritu. ¿Cómo sabe el enemigo a través de esto? ¿Por qué tomas tu diseño? Porque él copia todo lo de Dios. No es auténtico. ¿Qué hacía Pablo? Pablo le traían las prendas, le traían las ropas. Ejemplo, a Pablo le llevaban un paño, una ropa. ¿Qué hacía Pablo? Colocaba manos en el nombre de Cristo Jesús y los bendecía. La ropa o los paños se los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanos. Eso es impartición. Ahora, por eso que aquí es importante, amados, amadas, si usted compra ropa, una ropa nueva, usada y usada con mayor razón, manos. ¿Qué significa mano? Bendígalo. No se quede con eso porque usted no sabe las propiedades, aunque sean nuevas. ¿Por qué? Gran parte, usted sabe de los modistas, se me salió, perdón. Gran parte de los que son modistas no son modistas.
sino lo contrario. Y eso exponen su ropa y están por todo el mundo. Entonces tenemos nosotros que bendecir porque no sabemos la procedencia. Y si es ropa usada, con mayor razón. Con mayor razón nosotros tenemos que tener cuidado porque las ropas portan también espíritu. Lo estamos viendo aquí en Judas, el verso 23. Leamos otros textos también. Versión CTS de Judas, verso 23. Los últimos textos. Aborrecer las ropas que hayan contaminado por sus acciones inmorales. Mire qué interesante. Si la persona tuvo acciones inmorales y le regaló una ropa o la vendió y alguien se la puso, y si el hombre estaba con acción inmoral, esa ropa va a contaminar a otra persona. Por eso es importante, manos, orar. Dios habla hoy, aborrecer hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Valera, 1989. Pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Mire qué importante. Versión BC4, aborreciendo la túnica manchada por la carne. Versión BTA, hasta la ropa que está contaminada por la corrupción de la carne. Wow. Y no está hablando de esto, solamente de esto, sino que cuando la ropa se coloca en esto, se contamina porque se une. Mire qué interesante ese dato. Por eso que lo que tú portas no solamente es algo, son espíritus. BTA dice la ropa contaminada por la corrupción de su carne. BJ, odiando incluso la túnica manchada por su carne. CEE, aborreciendo el vestido que está manchado por el vicio. Mire qué interesante eso. Eso significa, si una persona era bebedora, tenía algún vicio y dijo, yo esta ropa la voy a vender porque ya no la quiero, esa ropa hay que colocar mano. Estoy hablando si es de segunda mano y si es nueva, con mayor razón, hay que bendecir. ¿Y por qué cree que oramos por los alimentos? Por lo mismo, porque en los alimentos también hay transferencia de espíritu. Mi madre contaba un testimonio. Yo ella decía que una hermana de la iglesia le regaló un pastel. No sé cómo se dirá en nuestro país el pastel, un queque, un kuchen, un pastel. Y ese pastel lo iba a servir a la mesa para que todos nosotros compartiéramos. Y ella contaba este testimonio. Y ella decía que como siempre tenían la costumbre de orar por los alimentos, por eso no deje de orar por los alimentos. Hay gente que va a un restaurante y es que está la gente, me da vergüenza. No se avergüence, ore, porque usted no sabe la procedencia. Puede haber hechicería, puede haber una maldad y ahí usted no lo sabe. Entonces, mire lo que sucedió. Una hermana de la iglesia le da el pastel. Ella lo guardó, llegó a la hora de 11 y está sentado en la mesa. Ella empieza a orar. Señor, gracias por este alimento. Agradeció al Señor que darle a la viuda, al huérfano, al extranjero y bendijo el alimento. Ese alimento, cuando ella abre los ojos, estaba lleno de gusanos cuando terminó la oración. Mire qué interesante esto. Por eso que tenemos que orar por el alimento porque no sabemos las procedencias. Imagínense que era una persona que estaba de adentro de la iglesia que quería hacerle un daño. Esto es terrible, así es el mundo espiritual. Por eso que es importante orar. ¿Cómo se puede ligar? Vamos a otro tema importante, atento con esto, con una persona tóxica. Un novio tóxico, con una pareja. Me escribe una hermana de Colombia y me dice, pastor, estoy con una persona y esa persona me hace la vida imposible, no es cristiana, no es cristiano y la verdad que sufro con él y ¿qué hago? Y le digo, ¿tú estás con él? No, ya no estoy con él, pero lo tengo en Facebook. Bloquéalo. Me escribe la otra semana, pastor, me escribió y me está diciendo que ya yo no sirvo para nada, pastor, y llorando. ¿Qué hago? Bloquéalo. Pasaron 2 semanas más. Lloraba y me llamó y lloraba, pastor, ya no aguanto más, todavía estoy pensando en él, ya no puedo dejarlo, ¿qué puedo hacer? Me duermo y todavía hasta llego a soñar con él. ¿Quién me aconseja? Bloquéalo. Hermano, era bloquear. Parece que no entendió. No entendió. Le dije, no sé cuánto, estuve como un mes, hermano, un mes más o menos diciendo, bloquéalo. Pero mire lo que hacen los espíritus, porque esto es igual como interesante, porque no podía hacerlo ella. ¿Por qué? Porque estaba con una transferencia, porque se ligó no solamente a una persona, sino se ligó a un espíritu. Mire qué interesante todo eso. Así que todavía sigo orando por ella, para que lo bloquee. Cuidado con las relaciones tóxicas. ¿Cómo más?
con una persona muerta, un familiar, un amigo, hay ligadura. Aquí atento también a esto. ¿Por qué? Estuve yo en Santiago de Chile y fui donde un amigo que había fallecido y había un hijo que iba llorando todo el camino. Yo lo observaba, lo miré, estuve muy atento a eso. Y él, cuando estaban ya lo iban a bajar, se tira al cajón, al féretro, y lloraba y le gritaba a su padre, porque había muerto su padre. Y le gritaba y le decía, ¿por qué tú nunca me perdonaste? Y gritaba, ¿por qué tú nunca me perdonaste? ¿Y por qué yo fui tan terco? Y decía un montón de garabatos porque no era cristiano. ¿Por qué yo nunca te perdoné? ¿Por qué tú nunca me perdonaste? Quedó atado al mundo espiritual en una ligadura, no con el muerto, sino con el espíritu del muerto. Mire qué importante todo eso. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado y que dice la Escritura, mantener la paz con todo. Ahora, si la persona fallece y hay una ligadura en que usted quedó ligado con una persona muerta, hay que desligarse. Esto también pasa cuando muere un familiar que uno quiere, que ama, y es normal sentir dolor, pero más no puede pasar allá, no puede pasar más allá. ¿Por qué? Porque hay personas que mueren las personas, el ser querido, la mamá, el hermano, el papá, y quedan ligados con esa persona y hasta el día de ahora, en este tiempo, sufren y todavía siguen sufriendo la pérdida. Tienen que desligarse de eso porque también es una ligadura de las áreas emocionales. No digo que no hay que llorar, hay que dar el duelo. Jesús lloró por su amigo Lázaro, pero no puede pasar a mayores. Una niña de 12 años, eran dos gemelas, y esas dos niñas se vestían igual y siempre andaban las dos igualitas y se vestían, las dos siempre tenían una simpatía y gran parte de los sentimientos también eran iguales. Pero una de ellas muere a los 12 años y la otra niña, su hermanita, no podía concebir que haya muerto su hermana. No podía resistir que había muerto su hermanita. Llega el momento en que la van a bajar en el cementerio y ella se tira al cajón y lloraba y decía, no me puedes dejar, no me puedes dejar, tú no me puedes dejar. Tuvieron que tomarle, sacarle, se entiende, porque el dolor de su hermanita. Pero pasó algo más en la semana. Empezaron a escucharse ruidos en la casa. Empiezan a verse espíritu metafísico que lo ha enseñado, espectro, fantasma, sombra, acá en las cosas, se empezó a escuchar eso. Y este era un hogar cristiano, ojo, un hogar cristiano. Cuando pasa todo eso, el hermano se da cuenta de que ya eran muchos días que se escuchaban los ruidos, ya algo no estaba bien, ¿y qué hace? Llama a su pastor, le dice, pastor, quiero que venga a orar por mi casa porque siento ruido, quiero que la bendiga. El pastor llega a la casa, le empiezan a explicar la situación, y el pastor dice, vamos a orar entonces para bendecir esta casa. Entonces cierran los ojos y el pastor empieza a orar, Señor, bendice esta casa y todo lo demás. Dice que el pastor de repente como que abre un ojo. Es típico que a veces nosotros hacemos como que abrimos el ojo. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? No. Entonces dice que él abre el ojo, abre un ojo y ve que alguien pasa de un cuarto a otro cuarto. Era una niña, de un cuarto a otro cuarto. Y no le tomó importancia, dijo, puede ser alguien de la casa. Y mientras termina la oración, bendijo todo y se acuerda, el Espíritu Santo le recordó y le pregunta al hermano, hermano, ¿hay alguien más aquí en la casa? No, me dijo, solo mi esposa, mi hijita y yo, ¿y usted? ¿Por qué? Le dijo el hermano, porque vi una niña pasar de un lugar para otro y tenía un traje así, este traje, y era el mismo traje que le habían colocado a la niña que le habían colocado en la urna. Inmediatamente el pastor tuvo el discernimiento y la niña, y mire qué interesante, sabía que había un espíritu que alguien dio derecho legal. Y ahí entre la conversación se dieron cuenta que la que había traído el espíritu, no al muerto, que es importante entender, son demonios, que la había traído era la hermanita. Así que le hablaron a la niña, le hicieron que ella hablara, le dijeron que ella se ministrara, que soltara ese espíritu y ahí se acabó todo esto. Mire qué importante todo lo que puede suceder con esto. Avanzo. También puede haber ligadura a través de un divorcio, una desilusión, una relación tóxica. También puede haber transferencia de espíritu a través de juguetes malditos, pactados. Nos ha tocado también ministrar a personas que han estado con juguetes malditos y luego después no pueden dormir los niños. Me ha tocado hacer todas esas liberaciones, porque hay ligaduras también, transferencia de espíritu, de juguetes malditos, a través también de la exhumación de un cadáver, de cenizas de un muerto. Me escribe una hermana de España y me dice, pastor, mi niña falleció tendría unos 12 años, 12, 13 años.
y teníamos que ir a la exhumación del cuerpo porque lo iban a trasladar a otro lugar y yo no podía ir porque yo todavía estoy con ese dolor. Y fue mi esposo y fue mi otro hijo, que tendría más o menos 16, 17 años. Y fueron los dos. Y mire lo que sucedió cuando estaban haciendo la exhumación de la niña que había fallecido a la edad de 12, 13 años. Cuando el niño de 15 años vio a su hermanita en la exhumación, dice que algo se apodera de él. Él cuenta esto. Y dice que algo se apodera, él sintió que algo pasó y cambió su vida y se empieza a colocar rebelde, contumaz, ya no quería obedecer. Y ahí le pregunta, pero ¿por qué tú estás así, hijo? No sé, mamá, pero el día que yo fui allá algo me pasó. Y ahí cuando me conversa, me empieza a contar la historia y ahí le empiezo a enseñar transferencia de espíritu. Mire qué importante todo lo que sucede con esto. A través también de las cenizas de un muerto. Cuando colocan las ánforas y las colocan en las casas, cuidado con eso porque son espíritus también. El haber pisado un cementerio, una cárcel, un hospital, un lugar psiquiátrico. ¿Qué hay en un cementerio? Muerte. Y ahí por lo general en estos lugares que estoy mencionando donde hay mayor actividad paranormal de demonios, hay mayor concentración de espíritus de energía de demonios en los cementerios, en las cárceles, en un hospital, en un lugar psiquiátrico. ¿Qué hay en un hospital? En un hospital hay muerte, alguien violó a alguien, lo llevan a contratar lesiones, un asesinato, todo lo llevan a los hospitales. Mire qué interesante. Me escribe otra mujer, pastora, de guerra espiritual. Su amiga estaba agonizando porque tenía un problema de un tumor. Le avisan a ella, va al hospital, no había nada que hacer. Entonces ella no pudo hacer nada y regresa hacia su casa. Cuando regresa a su casa le llaman por teléfono y le dicen que su amiga había fallecido en el hospital. Y mire lo que pasó. Mientras la pastora estaba, y una pastora de guerra espiritual, estaba en su cuarto. Y ella dice que sintió que la luz de afuera se prendió, esas luces que se prenden. No me recuerdo el nombre, esas luces que pasa un perro o alguien y se queda prendida. Entonces dice que ella vio que la luz quedó prendida y no le tomó importancia. Y dijo, debe ser un animal, una persona. Pero después se dio cuenta que cuando comenzó esa luz quedó prendida mucho rato. Ella dijo algo, a lo mejor hay un sensor de movimiento. Esa luz de sensor de movimiento quedó prendida y ella pensó a lo mejor debe ser algo de la luz que esté fallando. Se va al baño y cuando está mirándose en el espejo dice que se le aparece su amiga que había fallecido. Mire que este es un testimonio real. Todos los testimonios son verídicos. Y dice que se le aparece y detrás del espejo le dice, te he venido a buscar. Y ella, como era guerra espiritual, dice que empieza a reprender espíritus de muerte, te ato en el nombre de Cristo Jesús y te vas a las profundidades del abismo de donde tú vienes y se libera. Pero mire qué interesante, cómo ella pudo contaminar. Ese se llama las contaminaciones que estoy hablando anteriormente, porque nos podemos contaminar pisando todos estos lugares, contaminaciones de ambiente y de atmósfera. No pecado, el pecado es la consumación. Pero sí nos podemos contaminar. ¿Por qué cree que usted de repente va contento a trabajar, ya oró, se santificó, ayunó 40 días con sus noches y va a trabajar, va contento, va feliz? Llegó al trabajo, problema con el jefe, problema con el compañero, que alguien habló mal de ti, que algo fue injusto, te pasó un problema, un montón de cosas y ya quedaste amargado. Ya quieres puro irte a tu casa. Te vayas a tu casa, toma el carro, toma el metro lleno de gente, que gente allá, gente acá, ya vais transpirando, vais estresado, o vas en tu carro, el tráfico, y te empiezan a tocar bocines, tú gritando lo que yo no tengo alas. Aleluya, bien espiritual. Y entonces tú empiezas con toda esa presión, ¿y qué llega a tu casa? ¿Contenta? No, llegas pateando al perro, pateando al gato, te saludó la esposa, ay, ¿cómo está mi amor? Ay, ¿qué te importa? Te saluda el hijo y mamá, qué bueno que llegaste, ay, déjame tranquilo hijo que tengo que hacer otra cosa. Y llegas amargado, amargaste toda la casa. Esas son contaminaciones de transferencia de espíritu, te contaminaste, sacúdete, sacúdete porque eso es verdad, existe en el mundo espiritual, avanzo. Por objetos malditos, amuletos, pirámides, soles, lunas, budas, amuletos. Todo eso son anatemas por ver las películas de terror. Cuidado también con las películas de terror. Cuidado también con las ropas que alguien falleció y se coloca esas ropas también. Aquí dependiendo del caso. Porque si la persona
no tenía un buen testimonio y hacía cosas incorrectas, ejemplo, si era una persona que hacía incorrecto en el mundo físico y dañaba a muchas personas, esas ropas se quedan contaminadas. A través de joyas, a través de tocar un muerto, que me refiero yo, que está contaminado por sus acciones, por su mala vida, a través de ropas contaminadas de alguien, por la imposición de manos, que lo vimos, primera de Timoteo 5, verso 22, también a través de pacto de sangre. Al final de la clase después vamos a las preguntas, así que manténganse aquí y recuerde que quédese porque le voy a mostrar este video de un joven en la calle que se ve a través de una cámara de seguridad cómo un espíritu sale y se mete en el otro. Es impresionante todo eso, porque el mundo espiritual, por eso le he dicho, hasta 5 metros los espíritus se pueden sincronizar a través de pacto de sangre. No sé si usted lo ha hecho alguna vez de niño, decía, vamos a pactar sangre, se cortó aquí, hicieron un pacto de sangre, o el dedito con el dedito se juntaron, vamos a hacer pacto de sangre. Todo lo que es pacto de sangre hay que tener cuidado, porque los pactos de sangre hay votos, pactos, no es bueno. Y ahí entran también los tatuajes, que es otro tema. Por eso, si hay eso, hay que inmediatamente orar y santificar los tatuajes. En una liberación en Santiago de Chile, se estaba orando por una joven. Y la joven, hermano, más de una hora tratando que se vaya ese demonio. No se podía ir. Y los pastores ahí todos preguntando qué pasó. Y entraba uno, después descansaban y entraban otros, hermano, lidiando con ese espíritu. Y viene el Espíritu Santo, le habla al pastor y le habla y le dice que le revisen a ella en su brazo. Y ella le dice a una hermana, puede subir un poco la manga del brazo de la niña, y cuando le levantan la manga del brazo tenía un tatuaje aquí de una muerte. Mire qué interesante. Y ese era lo que impedía. El pastor tuvo la revelación, trajeron aceite, bendijeron eso, o sea, cortando la maldición, y renunciaron a ese tatuaje de sangre porque era un pacto, y la niña se liberó. Mire qué interesante todo esto. Y seguimos avanzando porque hay mucho que quiero mostrar, la mayor cantidad de este tema, pero también va a tener usted el video para que lo pueda ver tranquilo si es que no alcanza a notar todo lo que hoy estamos hablando. A través de la Ouija, consultar brujo, hechicero, chamán. Muchas veces nosotros en el mundo hicimos muchas cosas. Bueno, yo fui criado en el Evangelio, pero a lo mejor usted fue a un lugar de idolatría o consultó a brujos, a chamanes y no se ha liberado. Eso todavía está activo al mundo espiritual. Ojo con eso. Si usted en el mundo o anteriormente, antes de llegar a Cristo, estaba en idolatría y usted no ha cortado eso, eso está activo. Hay que cortarlo. O fue a consultar a carta, o hacía juegos de azar, o consultaba al horóscopo. Antiguamente yo me acuerdo que había un diario y ese diario mostraban todo el horóscopo que la gente veía ahí. Mi signo, ¿qué signo eres tú? Yo soy Tauro, yo soy Leo, yo soy Géminis. Voy a ver cómo me va esta semana. Así, hermano, había gente consultando. Si hizo usted eso y no se ha arrepentido todavía, entréguelo al Señor, porque eso está activo al mundo espiritual. Si usted estuvo en un trabajo de hechicería, también tiene que renunciar. Si usted pisó un trabajo de hechicería, no que me invitaron y solamente fui, se contaminó, también tiene que renunciar. Cuando usted es idolatría de una estatua, una virgen, el catolicismo, y usted llegó a Cristo, no se ha liberado de eso, no lo ha entregado, todavía está activo al mundo espiritual. Por eso que hoy nos vamos todos a liberar. Aleluya. A través de transferencias por una mirada maliciosa, estas miradas silenciosas que son esas miradas maliciosas de espíritus que son de envidia. A través también de ver televisión o cine de películas paranormales, películas de terror, de sombras, de conjuro, de Harry Potter. Cuidado con eso, todos esos son espíritus que son transferencias de espíritus. Alguien está contaminado y le regaló a alguien una cadena, una ropa, cualquier cosa. Cuidado con los regalos, cuidado con las ropas. Cuidado con lo que le dan a comer, cuidado con los ambientes. Principalmente, aquí es importante entender esto, escuche esto, que si usted trabaja con gente en un hospital, en un negocio, en una peluquería, cualquier lugar donde hay gente, siempre usted tenga el cuidado porque usted quizás lo va a tocar. Y usted inmediatamente, Señor, yo me sacudo en el nombre de Cristo Jesús. Hágalo eso al final del trabajo, hágalo constantemente, porque no solamente usted va a tocar una persona, va a tocar un espíritu. Y si ese espíritu hay una contaminación y quizás nosotros estamos lidiando con algo y todavía tenemos algún derecho legal de una herida, transferencia de espíritu. Porque los espíritus se buscan y se juntan, se atraen. Así que cuidado con eso, porque no solamente son personas que usted va a ver o va a trabajar con ellos, son espíritus.
a través de un esposo inconverso por el pecado. Recuerde que se junta con un esposo que anda en pecado, se va a contaminar por las acciones de sus acciones inmorales. Ahí tenemos el caso de Dina, que se quedó pegado. Siquén, con Dina se quedó pegado. ¿Por qué? Porque se produjo una transferencia de espíritu. Ahí dice la versión Valera, se quedó ligado. Otra dice que se aficionó de Dina, Siquén. Salomón también con la reina Isaba, también una transferencia de espíritu. Esto lo podemos ver en el capítulo 10. Llega la reina Isaba, lo contamina. Después del capítulo 11 tenemos a Salomón mujeriego. En el capítulo 11 se coloca mujeriego y llegó a tener a 1000 mujeres. Imagínense, 1000 mujeres. Imagínense, 1000 suegras. Aleluya. Y se contaminó David. Y empezó a ver las mujeres extranjeras, y no solamente a las mujeres, sino se contaminó con todas las mujeres que traían los ídolos, el paganismo. Aleluya, tengo misericordia. Tanta suegra. Avanzo. A través de las malas palabras, la grosería, las cosas obscenas, el doble sentido, cuidémonos de eso. Del dinero ilícito. Aquí importante esto, porque nosotros tenemos que consagrar los dineros. ¿Por qué crees que se ora por la ofrenda? Porque los que se hacen ofrendas en los hogares o en la iglesia, ¿por qué se ora? Para santificar ese dinero. Porque usted no sabe las relaciones de dónde venga ese dinero. Puede ser de algo ilícito. Puede ser que ese dinero pasó de espíritu con espíritus sexuales. Pasó por el dinero por un traficante. Pasó ese dinero por un ladrón, por un asesino, por un brujo, por una hechicera, por una prostitución. Por eso es que es importante, incluso también cuando usted reciba su dinero, aunque hoy en día se da por lo general en tarjeta, pero ore por esa tarjeta de esas transferencias que le van a hacer. Mire qué interesante, ahí volvemos también a la palabra, transferencia de dinero. No solamente van a transferir un dinero, quizás ese dinero puede ser también malicioso. Hay que santificar, tomar la tarjetita y orar, y si es dinero efectivo, tomarlo y bendecirlo, porque no sabemos la procedencia. También la transfusión de sangre a través de los órganos, que también vamos a hablar más adelante. A través de los que escuchas te puedes contaminar. A través del libro incorrecto, hechicería, brujería, pacto satánico, Biblia negra, también nos podemos contaminar. A través de esas pulseras, ¿no? Esas pulseras, algunas que utilizan esa pulsera roja. Algunos se colocan ese hilo de lana rojo. Porque eso, ¿qué es lo que hace? Atrae la buena suerte. Para que venga salud, hermano, corta eso. Deslígate de esos anatemas. Y yo he visto cristianos que andan con la pulserita roja, con la pita aquí, con la pita roja, la pita de lana, porque eso da buena suerte y hace que no tengan envidia. Hermano, ¿en qué Dios hemos creído? Transferencia de espíritu, a través de los sueños también. Y mire qué interesante, ahí por eso estoy colocando en breve los testimonios de lo que he escuchado y he recibido ministrado. Un hombre sueña en que se vestía como mujer. Este joven en una iglesia empezó a soñar primero se empezaba con ese lápiz labial, parece que se llaman los labios, y luego dice que empezaba a hacer esas cosas que se hacen las mujeres ahí en las pestañas, y se empezaba a hacer y le contaba a su hermano, y los hermanos de ellos, de la iglesia, se reían y decían, pero ¿cómo? Si tú eres hombre. Y no le tomó importancia ese sueño, y eran cristianos. Con el tiempo, este joven se vuelve un travesti y empieza a colocarse ropa de mujer. Mire qué interesante todo lo que pueda suceder a través de todo esto que estamos hablando. Y aquí hay mucho todavía que hablar. Estamos comenzando a través de la pornografía. Cuidado con las revistas. Cuidado con consultar al horóscopo, lo que hablaba anteriormente. Yo voy a saber que yo soy Tauro para ver cómo me va a ir este mes, cómo me va a ir mañana. Renuncia a eso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es su único horóscopo? Aunque no sería el nombre, la palabra de Dios. Ese es su único que le dice la verdad y nada más que la verdad. Cuando no perdona a alguien, también usted queda con una transferencia de espíritu, porque se ata a una persona. Por eso es que la falta de perdón es importante, que hay que cortarla. A través de maldiciones generacionales, lo que hoy estamos hablando también. Maldiciones generacionales, ancestrales, familiares, ADN, genes, sangre. Aplica Hebreos 12:4, los pecados de sangre, que los tuvimos también hablando el día de ayer. Por todo eso, se puede producir transferencia de espíritu. A través del libro de ocultismo, satanismo, hay que romper. Hechos 19:19, hay que romper todos esos libros. A través de las redes sociales, también ustedes se pueden contaminar. Hoy en día, hermano, las redes sociales están tan contaminadas. Uno abre, hermano, Facebook y aparece pornografía, aparece seducción, aparece mentira, aparece un montón. Ya ahora como que ya no, como que es tan normal ver los jóvenes
hermano, seduciendo. Se ve como tan normal eso. Cuidado con las redes sociales, porque también puede haber transferencia de espíritu y activar un espíritu si es que no se ha cortado eso. A través de colocar manos, por eso es que hay personas que oran por las calles, van orando por esto, pero también sacúdase. A través de los hombres, cuando usted ora y le ponen las manos, sacúdase después, un adicto, prostituta, un alcohólico, gente que vive en la calle, sacúdase después de hacer esto porque hay transferencia de espíritu. Y esto yo he vivido casos que me han contado personas que lo han hecho y después andan, hermano, con problemas. En Santiago de Chile había un joven en que le gustaba ayudar a los que estaban en las calles y siempre andaba en las calles, pero siempre me escribía, me decía, pero pastor, me ando enfermo, ando con dolor de cabeza, siempre ando con problemas, ¿qué sucede ahí? Hijo, le dije yo, cuídate con quienes tú le colocas manos, porque él lo hacía de buena intención, evangelizando, y oraba por los drogadictos, oraba por los que no tenían casa, le llevaba alimento, hacía buena obra, pero no le enseñaron a sacudirse en el mundo espiritual. Este joven lamentablemente hace 3 años atrás falleció por muchas cosas que empezaron a tener enfermedades que empezaron a aparecer en su cuerpo. Mire qué interesante, empiezan a aparecerle enfermedades de la noche a la mañana y lamentablemente fallece. A través de la palabra de una hechicería, cuidado con eso también. Cuidado con las palabras, porque las palabras son hechicería. Lo hemos mencionado en Gálatas capítulo 3, verso 1. Las palabras hechicería. Ejemplo, cuando uno se va a una iglesia o otro lugar, ¿qué hacen las personas? No, si tú te vas de acá te va a ir mal. Si tú te vas de la iglesia te va a ir sin bendición. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para decir maldición contra otro? El Señor tenga misericordia de esos líderes, de esos pastores que andan maldiciendo a la gente. Y esto pasa, hermano, las palabras son hechicería. Gálatas 3:1, cuando llega Pablo y le cambiaron todo lo que él había enseñado en la iglesia, y Pablo le dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? Otra versión original dice, ¿quién nos hechizó? Otra dice, ¿quién nos embrujó? Otra dice, ¿quién os dio magia? Otra versión dice, ¿quién nos dio espiritismo? Las palabras son brujería, hechicería, espiritismo. Mire qué interesante, por eso hay que tener cuidado. Ahí donde aplica que uno se ata a los dichos de su boca. Llamar las cosas que no son como si fuesen. El hablar es vida o muerte. Así que tengamos cuidado con eso. Si tú saliste de una iglesia, sacúdete. O si estás en una iglesia que a lo mejor tu pastor no tiene mucho contigo y como que no te quiere, cuidado, sacúdete. Y si le va a dar la mano, transferencia de espíritu, sacúdete porque te puede contaminar. Así es el mundo espiritual, amados. Esto no es juego, esto es una realidad. Le hablo caso porque llevo años enseñando esto. He hecho muchos libros como ministro de liberación. He visto los resultados de mucha gente que es contaminada porque no ha entendido estos temas. También a través de que si usted practicó el Día de los Muertos, como principalmente se da eso en México, si usted no ha renunciado a eso, sacúdase en el nombre de Cristo Jesús. Sacúdase también por los altares, el Día de los Muertos, el de las ofrendas tradicional y los honran. Todo eso ahí es hechicería, brujería. Y si usted se fija ahí, hay velas y también hay fotos de los fallecidos. Si usted practicó estos altares en su tiempo, por lo general siempre se dan esto en lugares donde hay una contaminación, usted sacúdese en el nombre de Cristo Jesús. También esto se da en las familias, de los altares, en lugares de las tumbas, los cementerios, en los museos públicos y casi en gran parte de México eso también lo hace. Hay que sacudirse. Y le colocan alimentos. Y mira, ahí le colocan un montón de cosas, de flores. Ahí está la foto también de la persona que falleció. Y también le colocan alimento, porque el TV tiene un vasito ahí con un tecito, con agua, y eso se lo dejan en la noche para alimentar al espíritu. Eso hay que sacarlo. Hay calaveras, hay fotos de muertos, todo eso son transferencias de espíritu. Ahora usted dirá, pero que eso yo lo hacía, pastor, antes, ahora ya no lo he hecho. Ok, excelente, pero se sacudió, cortó esa transferencia de espíritu, anuló todo su espíritu. Si no lo ha hecho, eso todavía está activo el mundo espiritual. Por eso estamos enseñando este tema. A través del pan de muerto, que también se da en México, que el pan de muerto es un elemento de ofrenda que se coloca en los hogares juntamente también a la tumba de la persona. Y ofrecen ese pan de muerto de calaveras, de dulce, de frutas, alcohol, cigarros, agua, comida a la persona que falleció. Hay que sacudirse si ustedes practicaron este tipo de prácticas. La Santa Muerte también.
o cualquier área que usted haya hecho en un pasado, si usted tuvo estas potestades, porque son grados de potestad, ni siquiera demonios, porque aquí estamos hablando de nombres propios también, que estos tienen su nombre. Entonces usted tiene que sacudirse y pedir perdón al mundo espiritual, porque todavía pueden haber transferencias de espíritu, porque estos son peligrosos, estos demonios, estos espíritus que en grado de potestades. A través también la Virgen de los Lagos en México, en la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, y una de las más veneradas también en México. También hay que sacudirse al mundo espiritual, porque hay transferencia de espíritu. Y hoy, este año se celebra los 402 años del primer milagro de la Virgen, según ellos, pero todos esos son, hermanos, nosotros sabemos que son espíritus de demonios que toman los cuerpos y los poseen. Ya me queda poco. Deme unos 5 minutitos más y termino con la clase y vamos a las preguntas. A través también del carnaval. Este ejemplo de los carnavales que se dan en Venezuela, en festividades, no solamente son esos atuendos, sino también son llamados de demonios. También los carnavales de República Dominicana. Todo eso también se da. Y la gente se viste, todo eso, pero son llamados también de espíritus, de transferencia. También los altares de África. En los altares de África, donde hay, hermano, brujería, ahí estos todos son altares. A través de brujería, hechicería. Todas esas son contaminaciones al mundo espiritual. No solamente son trajes y bailes, sino también portales al mundo espiritual. En Haití, los altares de Haití, todo eso se tiene que cortar. Brujería, hechicería, paganismo, posesiones de espíritus que poseen los cuerpos. Todo eso se da por figuras, por cosas. Si usted se fija, toda la gran mayoría de las imágenes han habido estatuas, fotos, comida, agua, un montón de cosas para contaminar a las personas a través de las danzas, a través de los ritos, aún a través de los bautismos, porque ellos se bautizan, pero están endemoniados. Son espíritus que los toman y los atormentan, y estos pueden hacer muchas cosas, cosas también sobrenaturales, como lo que vemos también en África, que a estas personas hasta pueden levitar, porque son transferencias de espíritus de demonios. El vudú, que Dios tenga misericordia. También, ¿cómo se derriba una transferencia de espíritu? Ya me queda poco. Todo espíritu de una transferencia de espíritu se derriba con una palabra. Ahora recuerde que todo lo que es transferencia es un altar. Todo es un altar. De todo lo que mencionamos es un altar. ¿Cómo se derriba un altar? Con otro altar. Con el altar del fuego de Dios Todopoderoso. Con el altar de Cristo. Con el altar del Señor. Con el altar de la adoración. Con el altar de renunciar, de pedir perdón. Nosotros podemos derribar un altar con una palabra. Con una palabra profética se puede derribar. Mire qué importante todo eso. Y aquí atento a lo que le decía anteriormente. Quiero que usted vea la imagen. En esta imagen le voy a mostrar de la transferencia de espíritu en la calle. Recuerde que le enseñé anteriormente, y esto porque lo estudiaba en neurología, en que un cerebro se puede sincronizar hasta 5 metros con una persona. ¿Qué significa sincronizar? Que el cerebro interactúa con otro, y eso usted no lo sabe. Por eso es que después las actitudes son diferentes. Usted no sabe por qué está haciendo esta actitud, por qué está molesto, enojado cuando estaba bien, porque quizás estuvo en una contaminación a través de transferencia de espíritu. Así, hermano, de fuerte todo el mundo espiritual. Ahora coloque atención en esta imagen. Esta es una imagen en un recinto donde habían cámaras de seguridad, porque hay muchos locales abajo, y en estas cámaras de seguridad se puede apreciar. Esto pasó el 28 de agosto de 2016, donde las cámaras captan una sombra que traspasa y llega hacia otra persona. Escuche. Vea la imagen de lo que sucedió. Ahí se fija el mano izquierda de mi pantalla, viene un joven caminando, y a la derecha viene otro. Vea el de blanco. Ahí. Impresionante. Vamos a repetir otra vez la imagen, y ya es más lento, en cámaras más lentas todavía, para que usted pueda ver. Y esto no es truco, esto no es la inteligencia artificial, esto es algo real que quedó registrado en cámaras de seguridad. Porque los lentes de las cámaras, cuando uno toma fotos, o las cámaras de video, captan cosas paranormales. Por eso que este es un registro que dio la vuelta al mundo en muchos lugares. Vemos otra vez a esta persona que viene caminando como normal, pero mire qué interesante lo que sucede
que sale de él algo, una sombra, que es un espíritu y se coloca en la otra persona. Y mire la reacción del otro cuerpo, como que sintió que algo le pasó, o algo, o un escalofrío que le vino a él. Es porque entró un espíritu. Por eso es que nosotros no sabemos lo que sucede en la calle. Y aquí está como más cerca un zoom para que se pueda apreciar todavía. Mire como lo que sale. Es como una sombra ploma que sale de ahí. Mire la reacción del cuerpo. Como inmediatamente como que sabe que algo entró, pero él no sabe y sigue caminando. Eso se llama transferencias de espíritu. El mundo espiritual es legal. Ahora, ¿cómo se eliminan todos estos espíritus? Con esto terminamos. Con una palabra. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1, tenemos cuando Jeroboam estaba haciendo altares. Había hecho un altar un altar en Dan y otro en Betel. Dos cosas hizo incorrecto, hizo becerro y él estaba haciendo cosas indebidas. Entonces el Señor le habla al profeta de Judá y le dice, anda y háblale a Jeroboam. Y le mandó una palabra hacia Jeroboam. Y mire qué interesante, en que viene de Betel el profeta de Judá y va donde justamente estaba haciendo un altar Jeroboam. Y mire lo que dice, Primera de Reyes capítulo 13, el verso 2. Y clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor, dice otras versiones. Pero mire qué interesante, porque aquí no le dijo Jeroboam, Jeroboam, así dice el Señor, sino que le dice altar, altar, así ha dicho el Señor. ¿Cómo se puede quitar un altar de todo lo que ya mencionamos con otro altar, con otra palabra? Porque también hay fuegos extraños. Entonces tenemos que tener cuidado de todas esas contaminaciones de fuegos extraños que quizás han estado en una persona, porque todo esto da lugar a espíritu. Entonces, cuán importante nosotros tener cuidado en toda la enseñanza que hoy hemos dado de transferencia de espíritu de 14 generaciones, porque estos espíritus vienen desde un pasado. Y como vienen desde un pasado, empiezan a contaminar los cuerpos, las personas, y por eso que muchas veces las personas están contaminadas porque se contaminaron. Por eso que si usted va a trabajar y va de regreso a su casa, sacúdase. Y se lo hablo en el amor del Señor, sacúdase, porque no sabemos las procedencias que puede estar en una casa, en una calle, las procedencias que usted puede haber, un compañero, a lo mejor un compañero le tiene envidia. Y quizás también hay gente que está trabajando en hechicería, brujería en su casa y usted no lo sabe y usted le da la mano, lo saluda, le da un beso y listo. Pero son transferencias de espíritu. Cuidémonos, amados, de todos estos espíritus, porque no solamente se trata de una persona, se trata de transferencias de espíritus.